Amén, hermanos. Vamos a continuar y vamos a seguir con esta serie que hemos llamado el Evangelio que predicó Jesús. El Evangelio que predicó Jesús. Y ya vimos una de las palabras claves del Evangelio que predicó Jesús, y esa palabra clave fue el arrepentimiento. Estuvimos estudiando en 3 domingos consecutivos, en 3 series consecutivas sobre esa palabra tan importante que contiene el mensaje del Evangelio, que es acerca del arrepentimiento. Hoy vamos a comenzar a estudiar otra palabra clave del Evangelio de Jesús, y esa otra palabra clave del Evangelio de Jesús es la fe. La fe. Así que vamos a estar estudiando este tema de la fe también por 2 o 3 domingos continuados. Es otra de las palabras claves del Evangelio que el Señor Jesucristo vino a enseñar y a proclamar. Y esa otra palabra clave es la fe. Anteriormente ya estudiamos el arrepentimiento. Y la fe, esta palabra, es una palabra que proviene del griego pistis, y obviamente que no se refiere a una creencia ciega, ¿no? Esta palabra que aparece en los Evangelios y también en el Nuevo Testamento, esta palabra que proviene del griego pisti, no se refiere a tener una creencia ciega, una creencia que no se base en absolutamente nada, una fe que es abstracta, no tiene nada que ver con eso, no se refiere a una fe ciega, sino que su significado original, esta palabra pisti en griego, se traduce como tener confianza o fidelidad. Esto es lo que significa esa palabra griega fe, pistis, ¿no? Que es la palabra usada en el Nuevo Testamento. Se refiere a tener confianza o a tener fidelidad. O sea, tener fe en Dios es lo mismo que tener confianza y fidelidad en su palabra. Eso significa la fe en la Biblia. Tener fe en Dios es lo mismo que tener confianza y fidelidad en su palabra. Y está claro, hermano, en las Escrituras, está por más revelado en más de un pasaje, está bien claro en las Escrituras que los pecadores pueden venir a Cristo tal como son. Eso lo enseña claramente la Escritura, que los pecadores pueden venir a Cristo tal como son únicamente, eso sí, únicamente sobre la base de la fe. Los pecadores pueden venir a Cristo bajo solamente la creencia, solamente en base a la fe, es decir, en base a la confianza y fidelidad, porque eso es lo que significa la palabra fe en la Biblia, en la persona y en la obra de esas personas, y nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. A esas personas Jesús las va a salvar. Obviamente, a esas personas que vienen a Él con fe, que significa confiando y teniendo fidelidad en su persona y en su obra, a esas personas Jesús las va a salvar. Esa es su promesa. Y la promesa de Jesús es clara, y podemos ver varios textos, pero vamos a leer allí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, uno de los versículos más famosos de las Escrituras. Juan 3, versículo 16. Para ver esta promesa de que Jesús va a salvar a todo aquel que cree en Él. Esto es fe, creer, lo cual significa tener confianza y tener fidelidad a Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto, para que todo aquel que cree en Él. Entonces, tenemos que entender claramente que las Escrituras nos dicen que los pecadores pueden venir a Cristo, como este texto lo marca, tal como son. Únicamente, eso sí, sobre la base de la fe, sobre la base de creer en Jesús, de creer en su obra redentora, es decir, en base a la confianza y fidelidad en la persona y obra de Jesús. Y a esas personas Jesús va a salvar, como dice claramente el versículo 16. De tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que tenga fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa promesa también la podemos ver en el capítulo 6 del mismo Evangelio, capítulo 6, versículo 37. Capítulo 6, versículo 37, en este discurso donde Jesús se presenta como el pan de vida. Versículo 37 del capítulo 6 dice, todo lo que el Padre me da, y este es Jesús que está hablando aquí, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué va a hacer Jesús? Al que a mí viene no le echo fuera. El que viene a mí con fe, confiando en mí, yo no le echo fuera. Entonces podemos ver claramente que Jesús va a salvar a todo pecador que venga tal cual es, pero que venga Jesús por medio de la fe. Jesús promete salvarlo. Como dice claramente el verso 37, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Entonces, es claro en las Escrituras que los pecadores pueden venir a Cristo tal como son, únicamente sobre la base de la fe, es decir, sobre la base de la confianza y fidelidad en la persona y obra de Jesús. A esas personas que se acercan a Jesús de esa manera, Jesús ha prometido que salvarlos, solamente por la base de la fe. Pero, hermanos, el Evangelio ha sido, en muchos círculos evangelísticos, el Evangelio ha sido corrompido. El Evangelio ha sido corrompido con una teología que enseña que los pecadores no solo pueden acudir a Cristo, recibir perdón de pecados y vida eterna y seguir viviendo como se les dé la gana. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchos círculos cristianos, que pueden venir a Cristo solamente en base a la fe, solamente en base a creer en Él y en su sacrificio. Eso es correcto, pero el Evangelio en muchos círculos cristianos le están enseñando a la gente que así como vinieron, así se pueden quedar. Así como vinieron con vidas pecadoras, pueden seguir viviendo con vidas pecadoras. Ese es el peligro que estamos atravesando hace mucho tiempo. El Evangelio ha sido corrompido por muchos círculos cristianos con una teología que enseña que los pecadores no solo que pueden venir y pueden acudir a Cristo, recibir perdón de pecados, vida eterna y seguir viviendo como se les dé la gana. Eso no es la fe bíblica. Esa no es la fe que revela la Escritura. La fe verdadera no obra de esa manera según las Escrituras. Muchos creen y llegan a la conclusión de que la fe que salva es solo el conocimiento y aceptación de los hechos del Evangelio. Muchos creen que venir a Cristo significa saber algo de la Biblia, tener un poco de conocimiento de hechos históricos en la Biblia, y con eso basta para decir, convencerme y decir que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por mis pecados, que ya soy salvo, y seguir viviendo la misma vida pecaminosa que viví toda mi vida. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Mucha gente acude a Cristo en base a esta enseñanza. Hay muchas personas que han acudido a Cristo en base a estas enseñanzas, cuando en realidad han sido engañados por un evangelio corrupto. Por eso es tan importante conocer el tema de la naturaleza de la fe, la naturaleza de la fe verdadera. La fe en la que estas personas han confiado es solo un conocimiento intelectual de algunos hechos de los evangelios. Y a esas personas les parece que eso ya es suficiente. No toda fe es redentora, y eso tenemos que saberlo. Y este estudio nos va a ayudar a discernir entre la fe verdadera y la profesión de fe falsa. La fe en la que muchas personas confían es solo un conocimiento intelectual de algunos hechos
de las Escrituras o de los Evangelios. Por eso decía que no toda fe es redentora. Es decir, no toda fe, no toda profesión de fe salva. Y es importante saberlo eso. Pablo, por ejemplo, exhortó, y acompáñeme a segunda carta a los Corintios, donde Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Corinto a examinar su fe. En esta lucha que Pablo está teniendo con esta iglesia, donde ve a muchos que lo acusaban de que Pablo era un falso apóstol, Pablo les dice así en el versículo 5 del último capítulo de 2 de Corintios 13, versículo 5, fíjense en cómo el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto a examinar su fe. En esta disputa que tenía con ellos el apóstol Pablo, donde muchos dentro de la iglesia de Corinto lo acusaban a Pablo de ser un falso apóstol, Pablo les está diciendo entre tantas cosas, les está diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes profesen la fe verdadera cuando yo fui quien los llevó al Evangelio y me traten a mí de ser falso? Si yo soy falso, entonces lo que les prediqué a ustedes nunca los puede haber llevado a la fe verdadera. Sentido común. Y Pablo los exhorta a que examinen su fe. Versículo 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. ¿Para qué, Pablo? Podemos preguntarle al texto, ¿para qué, Pablo? Si estáis en la fe. Examinaos vosotros mismos. ¿Para qué? Para saber si están en la fe bíblica, en la fe redentora, en la fe verdadera. Aquí lo vemos a Pablo exhortando a la iglesia de Corinto a que examinen la fe que están profesando, la fe que están practicando. Porque hay una fe verdadera, pero también hay una fe falsa, que solamente se basa en lo intelectual, en recibir conocimiento de hechos de las Escrituras, convencerse de que es así y nada más. Pero esa fe no ha llevado a la persona a una transformación, a un cambio de dejar la vida pecaminosa con todos sus hábitos y empezar a transitar por el camino de una vida de piedad, una vida de santidad. Ahora acompáñeme a Santiago capítulo 2. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Corinto precisamente a que examinen su fe. Y de eso se trata este estudio que hemos comenzado a partir de hoy. Para ver a través de las Escrituras, a través de lo que Dios nos ha revelado, a través de sus santos apóstoles y profetas, a ver qué fe estamos profesando, para ver si tenemos que hacer algún cambio en nuestras vidas cristianas. Santiago capítulo 2. A partir del versículo 14, dice allí la Escritura, tiene como título el pasaje, la fe sin obra es muerta. Dice el verso 14, hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ve que es importante saber qué fe estamos profesando? Porque puede ser que corra el riesgo de que esté profesando una fe que no salva. ¿Por qué? Porque existe esa fe mentirosa, falsa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos claramente que este pasaje de Santiago 2, 14 al 26 dice que la fe, claramente lo enseña, que la fe sin obra, ¿cómo es? Muerta, vana, vacía, no te lleva a ningún lado. Es decir, no puede salvar, es falsa, es pura hipocresía profesar ese tipo de fe que no tiene obras, que no se puede ver, porque la fe bíblica se ve. ¿A través de qué se ve? A través de las obras. Es claro en el texto, fíjese el verso 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tomando el ejemplo a partir del verso 15, si una persona está en necesidad y usted lo único que le dice, voy a orar por ti, confía en Dios, pero esa persona en ese instante no tiene nada para comer. Si tu fe solamente alcanza para decirle, voy a orar por ti, ten fe en Dios, confía en Dios, pero no le das absolutamente nada para sacarla de esa situación extrema en la cual se encuentra en ese momento, tu fe está demostrando no tener ¿qué? Obras. Es claro en el texto. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que la fe sin obra es muerta, es decir, no puede salvar, es falsa, es pura hipocresía, como dice el versículo 16. Pero no solo eso, también es una fe intelectual, nada más. Es una fe que lo único que ha hecho es llenar de información tu mente. Como dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Está bien, es así. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. O sea, esa fe intelectual que no te lleva, no te mueve a actuar acorde a esa fe que tienes, que simplemente te conformas con saber y nada más, de ahí a poner por obra esa fe, está muy lejos de hacerlo. Bueno, estás profesando la misma fe que tienen los demonios. Los demonios también conocen la teología como nosotros. No estás haciendo nada de maravilloso. Una fe intelectual, nada más. Una fe carente de cualquier obra que la justifique, como dice el versículo 17. Mire el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En esos dos versículos podemos ver la fe intelectual nada más y la fe verdadera, la que lleva a la persona ¿qué? A obrar. ¿Es un acto de fe que usted se congregue todos los domingos? ¿Es un acto de fe que usted esté aquí en la iglesia junto a sus hermanos? Claro que es un acto de fe. Tu fe te mueve ¿a qué? A obedecer al Señor. En este contexto de congregarnos, ¿qué dice el Señor? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros cada domingo al asistir a la iglesia estamos ¿qué? Poniendo por obra la fe que profesamos. La fe que estamos profesando se puede ver a través de ¿qué? De nuestras obras. Claramente. La fe no tiene diferencia de creencias. No tiene diferencias a la creencia de los demonios, como dice el verso 19.
Como podemos ver claramente, hermanos, la fe que salva consiste en algo más que aceptar una serie de hechos de la Biblia. La fe verdadera, la fe que salva, la fe que nos lleva al cielo, la fe que nos lleva a tener una relación y una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, consiste en algo más que la aceptación de una serie de hechos de la Biblia. Pues la fe sin obra es inútil, como termina diciendo el versículo 20 de esta sección de Santiago 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No te lleva a ningún lado. Tristemente, la definición moderna que encontramos en muchos círculos evangélicos hoy en día de la fe, en estos lugares, eliminan el arrepentimiento. Por eso en sus mensajes y en sus predicaciones no está el arrepentimiento. No están las obras que tiene que tener la fe, que es llevar al creyente que la profesa a practicar una vida que le agrade a Dios. Además, elude la obra de Dios en el corazón del pecador. Y además hace del señorío de Cristo solamente una opción. Cuando las Escrituras declaran, por ejemplo, en Hechos 2, venga conmigo a Hechos 2, en cuanto al señorío de Cristo, Hechos 2, versículo 36, en este primer discurso evangelístico de Pedro. Hechos 2, versículo 36, que está diciéndole Pedro a esta audiencia de judíos allí en Jerusalén, en el primer mensaje evangelístico. Hechos 2:36, está predicando y está exponiendo el Evangelio el apóstol Pedro. Dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, ahí está la acusación de Pedro contra estos judíos, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo ungido. Claramente las Escrituras hablan del señorío de Cristo. Si usted va a 2 de Corintios 4, lo va a escuchar al apóstol Pablo también poniendo énfasis en el señorío de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, 2 de Corintios, versículo 5. ¿Qué les dice el apóstol Pablo a estos creyentes de la iglesia de Corintios? Segunda carta a los Corintios 4, verso 5. Porque no nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿como qué? Como Señor. Y a nosotros simplemente, dice Pablo, como vuestros siervos por amor de Jesús. Y en 2 de Corintios, en la misma carta, pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, versículo 15, ¿qué dice allí el apóstol Pablo? 2 de Corintios 5, 15, hablando de Jesús, en este nuevo ministerio de reconciliación por medio del sacrificio de Cristo, que está hablando de eso a partir del verso 11, el apóstol Pablo dice así en el versículo 15, y por todos murió, haciendo alusión a Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir? ¿Para quién tenemos que vivir? Para el Señor. Para el Señor. ¿Quién es el Señor en las Escrituras? El Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora vayamos a Colosenses 1 y sigamos escuchando al apóstol Pablo sobre el señorío del Señor Jesucristo. Señorío que en esos evangelios corrompidos no se enseña.
claramente es sacado de esa predicación, de ese evangelio corrompido, el señorío de Cristo. Colosenses 1, versículo 16. Fíjese lo que ahora Pablo le está diciendo a la iglesia de los colosenses. Colosenses 1, verso 16, porque en Él, esto es decir, en Cristo, de eso está hablando, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es de Cristo, está diciendo Pablo. Verso 17, y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios, soberano, Señor del cielo y de la tierra. Pablo no tenía dudas de que creer en Cristo implicaba, tener fe en Cristo implicaba someterse al señorío del Señor Jesús. Pero obviamente estos evangelios modernos corruptos eliminan la predicación del arrepentimiento, borran los elementos morales cuando nosotros creemos, elude la obra de Dios en el corazón de los pecadores y hacen del señorío de Cristo una opción. Si querés, tomalo al Señor, a Jesús como Señor de tu vida. Si querés, si no es lo mismo. Con tal de que hayas creído, ya está. Con tal de que en tu mente tengas el conocimiento de algunos hechos del Evangelio, ya con eso alcanza, de que tú estés convencido de que Jesús es el Salvador. No, esa fe es estéril, dice Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 26, como leímos anteriormente. Y esta palabra Señor proviene de la palabra griega kurios. Es la palabra griega kurios y es la palabra que con más frecuencia se utilizó en el Nuevo Testamento. Y esta palabra kurios, Señor, significa alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad y el derecho incuestionable de dar órdenes. Ese es el significado de la palabra kurios en griego, que es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para Señor. O sea que Jesús es alguien que tiene ¿qué? Poder, que tiene ¿qué? Autoridad y el derecho incuestionable de ¿qué? De darnos órdenes. La fe verdadera acepta al Señor Jesús como Señor con todo lo que eso implica en su significado, la palabra Señor. Claramente, como decía Pablo a los Corintios en el capítulo 5, verso 15 que leímos, ya que Él murió, todos nosotros, si creemos en Él, ¿para quién tenemos que vivir? Para Él. Para Él, ¿por qué? Porque Pablo una y otra vez nos enseñó que Jesús es ¿quién? El Señor, el kurios. Alguien que tiene poder, autoridad y el derecho incuestionable de darnos órdenes. Escuchemos a Jesús en Lucas 6, sobre su señorío. Por eso, una fe que se predique donde Cristo no es Señor del creyente, esa fe no es bíblica. Esa fe es estéril, esa fe es vana, como nos enseñó Santiago. Lucas, capítulo 6, y escuchemos a Jesús, verso 46, sobre el señorío. Lucas 6, verso 46, Jesús entre signos de pregunta dice, ¿por qué me llamáis qué? Señor, Señor, ¿por qué me estás diciendo que yo tengo todo el poder, toda la autoridad y el derecho incuestionable de darte órdenes? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os digo. Y el evangelio falso y corrompido de nuestros días enseña esto, que podemos aceptarlo al Señor, podemos creer en el Señor con una fe que no nos lleve a someternos al señorío de ese Señor que decimos haber creído.
En ese Señor que decimos haber creído, ese es el Señor del cielo y de la tierra, y es aquel que tiene el poder y la autoridad y el derecho incuestionable de darnos órdenes y de decirnos qué hacer y qué no hacer. Y Jesús aquí en Lucas es claro: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús está diciendo: si me reconoces como Señor, entonces ¿por qué no me obedeces? Y así hay muchas personas profesando una fe donde Cristo no es Señor de sus vidas, donde los señores de su vida siguen siendo ellos, su yo, su ego sigue siendo el Señor de sus vidas. Y me da lo mismo congregarme, asistir a la iglesia regularmente, como no ir, me da lo mismo. Total, yo he creído, pero esa fe no te va a salvar, te dice Santiago. Porque la verdadera fe está ligada ¿a qué? A la obediencia. La verdadera fe está ligada al señorío de ese Jesús que has aceptado, que dices haber creído en Él. Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño y como tal, Él tiene el derecho de decirnos qué hacer y qué no hacer. La fe verdadera, esa fe que está puesta en las obras y en la persona del Señor Jesús, también debe recibirlo a Jesús como su Señor. Lo que implica, lo que significa que Él tiene el poder y la autoridad y el derecho incuestionable de darnos órdenes. Como lo dice aquí en Lucas: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Dónde están todas las instrucciones del Señor? ¿Dónde las voy a encontrar a todas las instrucciones que me da el Señor? ¿A dónde? En las Escrituras, en la Biblia. Es decir, que yo debo conocer las Escrituras. Para poder obedecerla, debo conocerla. Pero no me tengo que quedar con solo conocerlas, sino tengo que llevarlas y ponerlas por obra. El mismo Santiago, en el capítulo anterior del 2, del capítulo 1, claramente nos enseña eso. Hay un texto en el verso 22 del capítulo 1 que Santiago dice: sed que hacedores y no solo oidores de la palabra. El que profesa la fe bíblica, la fe verdadera, ¿qué hace? Hace de Cristo su Señor, su amo, su dueño, y vive sometido a su voluntad. Como dijo Pablo a los Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo, claro que tenía la fe bíblica, donde la fe bíblica hace a Cristo Señor de nuestras vidas. Yo no puedo profesar una fe, yo no puedo andar diciendo creo en Jesús, soy evangélico, soy cristiano, pero con mi vida hago y deshago como quiero, como hice toda mi vida. Esa fe, según Santiago 2, del 14 al 26, esa fe es estéril, esa fe no tiene obras, esa fe es hipócrita, es una fe muerta. Ahora acompáñeme a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, el cual, este capítulo 11 de Hebreos, es conocido como el capítulo de la fe. Hebreos 11, y vamos a detenernos un momentito allí. Hebreos 11, el cual, repito, es conocido como el capítulo de la fe, el salón de la fe. Hebreos 11. ¿Por qué es conocido como el capítulo de la fe, como la sala, la galería de la fe? Porque en él se describen grandes actos de la fe, grandes evidencias, grandes pruebas de aquellos que dijeron creer en Cristo o creer en Dios en el Antiguo Testamento. Por eso se lo llama el capítulo de la fe, la galería de la fe, porque en él se describen grandes actos, grandes pruebas, grandes evidencias del que dice creer en Dios.
Vamos a verlo claramente. Por ejemplo, tenemos al primer personaje, que es Abel, versículo 4. Abel, el hermano de Caín, los dos hijos de Adán y Eva. Nos remontamos a Génesis 4. Hebreos 11, verso 4, aparece el primer personaje demostrando su fe en Dios por medio de ¿qué? De las obras. Abel, versículo 4, por la fe, ahí está, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún, habla por ella. ¿Qué hizo Abel? Le ofreció a Dios lo que Dios demandaba, le ofreció a Dios un sacrificio de un cordero. ¿Qué hizo Caín? Ofreció los frutos, no lo que Dios demandaba. Pero podemos ver que la fe de Abel lo movió ¿a qué? A realizar un acto conforme a la voluntad de Dios. Podemos ver que la fe de Abel tuvo ¿qué? Obras. Nosotros pudimos ver que Abel tenía fe, ¿por qué? Porque vimos sus obras. Y ese es el primer ejemplo que nos da este capítulo. Si nos vamos al versículo 7, nos encontramos con otro personaje. Versículo 7, y nos encontramos con Noé. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo. ¿Qué hizo Noé? Cuando Dios le reveló lo que iba a hacer, el juicio, el cataclismo que iba a enviar, hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. En el mundo prediluviano nunca había llovido en la tierra. Y Dios le dijo a Noé, va a caer agua del cielo, se va a inundar todo el planeta, construye un arca. ¿Qué hizo Noé? Noé tuvo ¿qué? Fe en Dios. ¿Y por qué podemos decir que Noé tuvo fe en Dios? Porque vemos sus obras. ¿Qué hizo Noé? Comenzó a construir el arca. Por 120 años él estuvo construyendo el arca. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, esa creencia, esa fe, lo movió ¿a qué? A actuar. Una vez más podemos ver que la fe, en este caso de Noé, se vio a través de las obras. Pero podemos ver otro personaje que es Abraham, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué Abraham salió de su tierra y dejó su parentela? Porque Dios le hizo una promesa. Pero antes de esa promesa, Dios le dio directivas. ¿Qué le dijo? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Nunca le dijo cuál era la tierra en ese momento. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Creyó en Dios? Sí, creyó en Dios. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que Abraham creyó en Dios? Porque Abraham se movió, porque Abraham obró conforme a la fe que le tenía la palabra de Dios. Una vez más, en este tercer personaje bíblico, podemos ver que la fe de estas personas se demostraba ¿por qué? Por las obras. Por las obras. Pero salta el versículo 17, sigue hablando de lo que hizo Abraham por la fe. Versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. ¿Qué hizo Abraham también? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo como prueba, ¿qué hizo Abraham? ¿Lo negó a su hijo? No. Lo ofreció, estuvo dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. Todos conocemos la historia, así en Génesis. Una vez más, nosotros podemos ver que a través de las obras podemos ver que verdaderamente Abraham creía en Dios. La pregunta sería, ¿verdaderamente tú le crees a Dios?
¿Hay obras en tu vida? Todo el tiempo se ven las obras en tu vida que demuestran que tú tienes y profesas la fe bíblica y no la fe estéril, hipócrita, de la cual nos habla Santiago. Otro personaje en este salón y en este capítulo de la fe es Moisés, versículo 23, siempre en el capítulo 11. Otro personaje, como Abel, como Noé, como Abraham. Ahora en el verso 23 aparece Moisés. Verso 23, por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que todo varón judío cuando naciese había que matarlo. Y en ese tiempo nació Moisés. ¿Y qué hicieron los papás de Moisés? Lo escondieron. No temieron el decreto del faraón. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés hizo todo esto porque tenía su mirada puesta ¿en quién? En Dios, que es galardonador de aquellos que creen en Él. Entonces, una vez más, en Moisés podemos ver que Moisés tenía una fe bíblica. Una fe correcta profesaba Moisés. ¿Y por qué podemos decir que Moisés tenía una fe bíblica, una fe verdadera? ¿Por qué? Porque tenía obras. Esa fe los llevaba a actuar, a obrar conforme a la palabra de Dios. Porque la fe bíblica se ve claramente. Verso 31, tenemos a Rahab allí en Jericó. Josué envía 2 espías para que vea cómo estaba fortificada la ciudad de Jericó. Y cuando estos espías entran a la ciudad, el rey de Jericó se enteró de que 2 espías habían llegado y los manda a buscar. ¿Y qué hace esta ramera? Los esconde. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 2 y capítulo 6. ¿Y por qué los escondió esta ramera? Porque esta ramera ya había escuchado que el pueblo que venía caminando desde Egipto, ella ya se había enterado de las obras potentosas que Dios había hecho a favor de ese pueblo, abriendo el Mar Rojo, destruyendo 2 reyes del otro lado del Jordán. Y esta mujer, sin tener un conocimiento del Dios de Israel, ella temió por esos hechos potentosos de Dios. Entonces escondió a estos espías de Israel, los protegió para que no los matasen y les dijo, cuando vengan a tomar esta ciudad, voy a poner una señal para que ustedes guarden mi vida, y no solo mi vida, sino la vida de mi familia y de todos los que estén en mi casa en ese momento. Pero una vez más podemos darnos cuenta de que esta gentil, esta ramera, esta mujer que no pertenecía al pueblo del pacto, al pueblo de Israel, tuvo fe en Dios. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que tuvo fe en Dios esta mujer gentil? Por sus obras. Ella arriesgó su vida al esconder los espías. Su vida corrió peligro también, porque si el rey de su pueblo se enteraba, obviamente la iban a asesinar. Pero ella creía en ese Dios de Israel. Y una vez más podemos ver en esta mujer gentil que su fe se vio, su fe se demostró, su fe tuvo pruebas que fueron sus obras, su obrar cuando escondió estos espías. Y muchos más demostraron obras que demostraron su fe verdadera en Dios. Lo podemos ver en los versículos finales, versículo 33. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos personajes por la fe hicieron todas estas proezas, porque la fe que ellos profesaban en Dios los movía a actuar de esa manera, es decir, tenían obras. Al ver estos pasajes, hermanos, claramente
vemos que la fe bíblica se demuestra por las obras. La fe bíblica, la naturaleza de la fe bíblica se demuestra por las obras. Claramente, porque la fe bíblica se ve. ¿Cómo podemos entender de que Abraham creyó en Dios? Por sus obras. ¿Cómo podemos entender de que Abel creyó en Dios? Por sus obras. ¿Cómo podemos entender de que Noé creyó en Dios? Por sus obras. ¿Cómo podemos entender de que Moisés creyó en Dios? Por sus obras, Rahab por sus obras, y así a lo largo de toda la Escritura, por las obras nos damos cuenta de que las personas creyeron en Dios. Y sigue siendo de la misma manera. La fe verdadera te lleva a ti y a mí ¿a qué? A generar todo el tiempo obras que demuestran que creemos verdaderamente en Dios. Claramente, hermanos, la fe, la naturaleza de la fe bíblica, salvífica, es aquella que demuestra obras. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Lucas 6:46? En exhortación a la audiencia en ese momento: ¿por qué me decís, por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? La fe verdadera, como nos dice Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 26, la fe verdadera tiene obras, se ve a través de las obras, se manifiesta a través de las obras. Y claramente eso queda demostrado en Hebreos capítulo 11. Lea en su casa detenidamente todo el capítulo 11 de Hebreo y usted va a ver constantemente, una y otra vez, por la fe, por la fe, por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello, por la fe hicieron esto. Constantemente así, cada persona que aparece en ese capítulo 11. Porque la verdadera fe se demuestra, se ve a través de las obras. La fe falsa es aquella fe que aún tienen los demonios, como nos dice Santiago en el verso 19. Es simplemente una fe intelectual, es simplemente tener información en mi mente de hechos de las Escrituras, de hechos de los Evangelios, de historias de los Evangelios, pero no me mueven a tomar decisiones, no me mueven a decir, acá no puedo ir más, allá no puedo frecuentar más, esto tengo que dejar de hacerlo. Tengo que hacer el hábito de ir todos los domingos y congregarme con mis hermanos y recibir y escuchar la palabra del Señor. La fe verdadera te mueve a esos cambios, te mueve a esas decisiones. En cambio, la fe vana, la fe estéril, la fe hipócrita no te lleva a que hagas ningún cambio. Si puedo y todos los planetas se alinean, voy a congregarme. Donde tengo el pequeño y más insignificante problema, es lo mismo ir a la iglesia que no ir. Eso dice la fe estéril, la fe falsa, la fe que no se preocupa, que no examina la manera que tenemos de vivir diariamente, sabiendo que nuestro testimonio es el que habla más que nuestras palabras. Entonces, claramente, hermanos, como le dijo el apóstol Pablo a los corintios, examinaos la fe, probaos para ver si estáis en la fe verdadera. ¿Y cuál es la evidencia de la fe verdadera? La que produce ¿qué? Obras. Obras. ¿Somos salvos por las obras? No, somos salvos por la fe, pero la fe verdadera con la cual soy salvo produce ¿qué? Obras. Así es la cuestión. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor que sea tan claro con su bendita palabra que nos ayuda a seguir edificándonos con el poder y la suficiencia de su palabra. Señor, te damos gracias por estar expuestos una vez más a tu palabra, las Escrituras. Te agradecemos, Señor, por hablarnos de la fe verdadera, Señor, la naturaleza de la fe bíblica. Te damos gracias, Señor, al saber que esa fe está en nuestras vidas, que esa fe está en nuestros corazones. ¿Por qué podemos decir eso? Porque hay obras en nuestras vidas que demuestran que estamos profesando la fe salvífica, la fe verdadera.
Gracias te damos, Señor, por darnos entendimiento y comprensión de las Escrituras. A través de ellas tú nos sigues edificando, tú nos sigues fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Padre, bendice a tu pueblo congregado en este lugar. Bendice a cada hermano y cada hermana en este lugar. Provee, Señor, en tu providencia lo que ellos estén necesitando. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga y salude en el amor de Cristo a su hermano.